Muy buenas a todos y a todas. Vamos con una nueva semana. Ya nos queda muy poquito. Ya nos queda únicamente ver el tema de la guerra civil, que lo vamos a ver esta semana. Y nos queda ver la dictadura franquista y un pequeño anexo que veremos de la transición, ¿vale? Así que a grandes rasgos ya estamos en el culmen del curso, ¿vale? Y aquí os traigo el tema que os presento para esta semana, que es la continuación de la historia de España. Nos quedamos en la Segunda República, hemos visto la evolución de la Segunda República y vamos a ver en qué desembocó, ¿no? En un acontecimiento que hoy día, por desgracia, existe cierto cargo de cultivo político que se está viendo como el país se sigue dividiendo entre lo que tú quieras denominar, ¿vale? Si rojos y azules, nacionales, republicanos, como tú quieras denominarlo. Pero lo cierto es que actualmente es un tema latente, ¿vale? La guerra civil es un tema muy interesante y que yo siempre hago mucho hincapié, por ello me extiendo demasiado en estos vídeos, pero ya os digo, yo para mí es muy importante porque debemos de aprender de este conflicto, que este conflicto no es de la Edad Media, que este conflicto es de hace prácticamente ni 100 años, ¿vale? Fijaros el periodo que comprende, de 1936 a 1939, por lo tanto, personas muy cercanas a nosotros lo han podido sufrir, ¿vale? Ya sean hijos de la guerra o lo que sea, pero es cierto que es un tema que es muy importante que el alumnado tenga conciencia de ello y sobre todo evitar otra posible guerra civil. Vamos, yo creo que es muy difícil, pero bueno, siempre están ahí las posibilidades, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Como introducción, la guerra civil pues constituye uno de los hechos más relevantes y trágicos de la historia de España en el siglo XX. Es un conflicto social, político y militar, que es importante entender estas tres concepciones, ¿vale? Que se desencadena en España tras fracasar el golpe, que ahora lo veremos, de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por, esto es muy importante entenderlo, una parte del ejército contra el gobierno legítimo, porque no se nos debe de olvidar que el gobierno de la República era legítimo y constitucionalista, es decir, lo habían votado los ciudadanos, ¿vale?, de España de aquella época, de la Segunda República. Evidentemente, en este conflicto van a estar presentes pues muchos de los problemas que hemos visto a lo largo de la Segunda República, ¿vale? Aquí os presento un pequeño índice que os he generado, ¿vale? Con lo que diferentes puntos que vamos a ver. Mi intención es hacerlo de lo más sencillo posible, ¿vale? Así que no vamos a entrar en controversia, no vamos a entrar en profundidades, sino verlo de forma superficial y digamos que ahondar donde yo creo que es importante, ¿vale? Os he puesto aquí en el inicio algunas obras por si queréis leer un poco o verlas, ¿vale? Son dos obras, son dos especies de novelas históricas, ¿vale? A algunos a lo mejor les suena, aquí os he puesto alguna película. La lengua de las mariposas es una de mis favoritas, una de mis películas favoritas. Las 13 rosas también, que por desgracia son 13 mujeres que fusilaron en 1939 por motivos políticos, ¿vale? Muy interesante. Libertaria también, otro peliculón y algunos más, ¿vale? Para que lo queráis. Bueno, entramos ya en conflicto, ¿vale? Las causas de la sublevación y la preparación del golpe de Estado. Pues evidentemente las causas pues las tenemos resumidas en el fin de la Segunda República. Llega al poder el Frente Popular, intenta revitalizar todas las reformas del bienio reformista y todo ello va a generar una fuerte conflictividad social en las calles y además, sobre todo, va a generar también que partes del ejército, de los grandes terratenientes, de la burguesía, se alineen y se unan y formen una conspiración contra la Segunda República y esa conspiración pues desembocará, ¿no?, en un golpe de Estado, que no se nos puede olvidar eso, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? La primera parte de la guerra civil es el golpe de Estado fracasa y ya eso desemboca en una guerra civil, ahora lo veremos, no preocuparos, ¿vale? Aquí os he puesto resumidamente las causas, ¿vale? Que derivan el conflicto de la guerra civil, que no olvidemos que la guerra civil es un conflicto
entre hermanos. Se llama guerra civil porque es una guerra que se produce dentro de un propio territorio, ¿vale? Y la lucha es interna, no es contra una fuerza exterior, ¿vale? Como nos hemos venido acostumbrando en la historia de España. Entonces, causa problema agrario, reforma agraria, los obreros, los trabajadores, los campesinos no ven tampoco que esas reformas lleguen a ellos, el problema religioso sigue latente, los nacionalismos acordaron, en definitiva, todo lo que hemos visto, ¿vale? Todo eso desembocará en ese clima de conflictividad social que nos llevará hasta la guerra civil. Acordaros también del asesinato, por un lado, del teniente José Castillo y por otro de Calvo Sotelo, ¿vale? Que era un líder de un partido político. Ambos asesinatos, pues, digamos que animaron a los golpistas ya a acelerar el golpe de Estado, ¿no? Vale, llegamos a la conspiración, ¿vale? Aquí os presento a los principales militares que van a liderar esa conspiración contra la Segunda República. Aparece Emilio Mola, aparece Sanjurjo, aparece Franco, Queipo de Llano, Godet y Cabanellas, ¿vale? Concretamente, Mola será el director, ¿vale? A ver, el objetivo del golpe. El golpe va a empezar, el golpe de Estado me refiero, comenzará en las guarniciones africanas, ¿vale? Se contaba ya que una vez que los golpistas se levantaran en armas, que Madrid, que en Madrid iba a fracasar el golpe, porque Madrid era principalmente republicano, ¿vale? Pero sería una columna liderada por Mola la que llegaría desde esta zona hasta Madrid y haría triunfar el golpe en Madrid, ¿vale? Por el sur, pues por el sur, tras cruzar el estrecho, las unidades africanas se dirigían por Despeñaperro hasta alcanzar la meseta. Una vez que se controla gran parte de la meseta, el objetivo del golpe es controlar la capital, disolver el Parlamento, suspender la Constitución y detener a todos los opositores al golpe, ¿vale? Y formar un directorio militar que sería el que tomaría el mando hasta la formación de un gobierno o de un estado militar, ¿vale? Dirigido por Sanjurjo, ¿vale? Que es este que tenéis aquí. En definitiva, todo esto desde la victoria del Frente Popular, pues la situación política social que existía va a desembocar en esta conspiración. Vale, es cierto que la República ya conocía algo de esta conspiración. Acordaros que vimos en el tema anterior que cuando llega la noticia de que está existiendo una conspiración en torno a la Segunda República, lo que hacen los líderes de la República, los líderes del gobierno, es destinar a puntos alejados de Madrid a diferentes militares, como a Godet, que lo manda a Baleares, Mola a Pamplona, o Franco a Canarias, ¿no? En definitiva, todos ellos estaban conspirando y lo que querían era eso. El objetivo era derrocar a la Segunda República e implantar un directorio militar inicialmente, ¿vale? Ya luego se vería, y poner fin a la Segunda República, que ellos decían que era la que había traído todos los males a España, ¿vale? Y acabar con ese temor comunista que existía en Europa, ¿vale? Empezamos ya hemos dejado la conspiración, hemos visto cómo empiezan ya a organizarse, su objetivo y ya vamos a ver cómo se lleva a cabo. Fijaros, acordaros, este periódico ya lo puse en el tema anterior. La sublevación militar, ¿cómo se va a hacer? Vale, el 17 de julio de 1936, en Melilla, el coronel Yagüe, jefe militar de la Legión Africana, ¿vale? Acordaros que en este momento, en la parte norte de Marruecos, ¿vale? Que Ceuta, Melilla, Tánger, pertenecía a España, ¿vale? Por eso el golpe se inicia allí. Bien, entonces, el 17 de julio, como ya he dicho, en Melilla, el coronel Yagüe se alza en armas contra la República. Ojo, 17 de julio comienza el alzamiento, el golpe de Estado en Marruecos, ¿vale? El alzamiento, el objetivo era extenderse rápidamente por el resto del protectorado marroquí y el día 18 Franco volará desde Canarias, por acordaros que la República destina a Franco en Canarias, hasta Marruecos para ponerse al frente de las tropas marroquíes,
¿vale? El 18 y 19 de julio la sublevación se extiende por toda España. Evidentemente, el gobierno de la República es cierto que va a tardar en reaccionar y en esos 2 días los sublevados pues se habían hecho fuertes en varias zonas. Cuando hablo de sublevados es los que han llevado a cabo el golpe de Estado, ¿vale? Es cierto que a los pocos días del golpe, ¿vale? Estaba claro que había fracasado en sus principales objetivos, que era controlar las principales ciudades y sobre todo tomar Madrid. Acordaros que lo acabo de explicar antes en la conspiración, ¿no? Y entonces, pues al fracasar el golpe en su objetivo, eh, prácticamente digamos que lo que se encarga es de controlar la costa atlántica andaluza, lo que le permite establecer pues una cabeza de puente, ¿no? Intenta controlar esto. ¿Para qué? Para lograr el envío de tropas africanas, ¿vale? Que pertenecían a los sublevados. Y entonces, pues una vez que ya ese golpe de Estado, esa conspiración que ha desembocado en ese golpe de Estado y ese golpe de Estado ha fracasado, pues el país va a quedar dividido en dos zonas, ¿vale? El golpe ya había terminado, ha terminado en fracaso, pero eso da lugar al comienzo de una guerra civil. Una guerra civil que va desde el año 1936 hasta 1939, ¿vale? Aquí tenéis un mapa de cómo queda la península, ¿vale? Tras la sublevación militar y deriva en el inicio de la guerra civil. La parte naranja son los republicanos. Aquí tenemos que entender esto, ¿vale? A ver, denominaciones hay muchas, ¿vale? Por ejemplo, a los republicanos se les llama defensores de la república, republicanos, gubernamentales o rojos. Se le puede utilizar cualquier de los que he mencionado, ¿vale? Para nombrarlo. Y a los que realizan el pronunciamiento militar, ¿vale? Se le puede llamar rebeldes, se le llama golpistas, se le llaman nacionales o se le llama azules. Si veis que yo hablo con diferentes topónimos que os he mostrado, hacen referencia a esto que os acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, seguimos. Fijaros, toda esta parte queda en manos republicanas, toda la parte naranja, ¿vale? Y la azul cae en manos golpistas. Fijaros, Andalucía únicamente, toda esta zona, ¿vale? Que era muy importante para lograr el traspaso de las tropas marroquíes. Inciso aquí algo muy importante. Si Hitler y Mussolini no llegan a apoyar al bando de Franco, ¿vale? A los golpistas, en el traslado de tropa por avión, en el traslado de tropa por barco desde África hasta la península, el golpe hubiese fracasado en el minuto 1. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya vemos cómo la incidencia internacional en el conflicto de la Guerra Civil Española está presente, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Pronunciamiento triunfa en la España interior y en algunas ciudades. Aquí están en las zonas que triunfa, ¿vale? Eh, el golpe de Estado. A ver, una cosa que tengo que mencionar, ¿vale? Es un poco por quién está conformado, ¿no? Esos golpistas que se me ha olvidado mencionar. Evidentemente, a los golpistas los van a apoyar, evidentemente, facciones del ejército, pero también partidos políticos que se habían creado durante la Segunda República. Acordaros de la CEDA, Bloque Nacional, los tradicionalistas, que eran los carlistas, ¿no? También los va a apoyar Falange Española, evidentemente, y la JONS, ¿vale? O sea que los golpistas van a tener, por un lado, un apoyo militar, pero también un apoyo político, ¿vale? Que van a aumentar las filas de ese ejército nacional, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis cómo queda la España dividida, ¿vale? Características, es cierto que los golpistas van a dominar los grandes graneros, ¿no? De trigo de la península, pero la parte republicana se va a quedar con las grandes industrias. Vale, aquí os pongo eso que os comentaba, se me ha olvidado. La Iglesia evidentemente va a apoyar a los golpistas, ¿vale? Porque acordaros que la República atentaba contra sus privilegios, ¿vale? Ya tenemos el país dividido,
y ya vamos a ver cómo se da comienzo la guerra civil, ¿vale? Aquí podéis leer el manuscrito de Azaña. Al siguiente día del lanzamiento militar, el gobierno republicano se encontró en esta situación. Por un lado, tenía que hacer frente al movimiento desde las capitales y provincias ocupadas, tomada el noroeste y centro de la península y buena parte de Andalucía, tomaba la ofensiva contra Madrid. Y por otro, a la insurrección de las masas proletarias que sin atacar directamente al gobierno no lo obedecían. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto, que es muy importante. Aquí os pongo las dos visiones, ¿vale? Desde el punto de vista del gobierno y desde los sublevados. Aquí os pongo algunas fotos, ¿vale? De cómo cuando le estalla el golpe ya empiezan los primeros fusilamientos, ¿vale? Este caso en Sevilla. Os presento también al carnicero de Sevilla, que pertenecía al bando nacional, al bando de los golpistas, Queipo de Llano, que según algunos estudios que he estado mirando, y digamos que es un tema que bastante me interesa, llegó a asesinar a unas 2.500 personas en Sevilla. Y recordar que este general, bueno, general tampoco, este militar está enterrado en la iglesia de la Macarena, en Sevilla, para que veáis las relaciones que existen entre iglesia y el golpe de Estado, y que se sigue manteniendo actualmente, a pesar de que España es un Estado laico. Las incongruencias, ¿vale? Bien, aquí os presento a Queipo de Llano. Eh, el principal objetivo, ¿vale? De los golpistas. Os voy a leer unos escritos de un historiador que a mí me gusta mucho, ¿vale? El historiador Francisco Moreno sostiene que se pueden analizar esta fase de terror y eliminación del enemigo por parte de los sublevados en tres fases, ¿vale? Lo que él denomina la primera fase como la gran limpieza. Esta primera fase se apoya en la eliminación física y el comienzo del gran expolio económico de los bienes de los adversarios. No solamente los mataban o los asesinaban a los republicanos, sino que también se adquirían o se beneficiaban de sus bienes, ¿vale? Era una fase de limpieza. La segunda fase era de multirrepresión, una vez ya acabada la guerra. Es decir, diferentes acciones cuyo objetivo era la destrucción de la vida de los grupos de ciudadanos para aniquilarlos. Entre ellas encarcelamientos, señalamientos públicos, paseos, hambre, etc. ¿Vale? Y por último, la última fase, que va a comenzar en 1942, es la eliminación de la oposición interna. Estos eran los ideales que llevaban los golpistas una vez que, con su objetivo de, una vez que triunfe el golpe. El golpe no triunfa, pero bueno, el exterminio lo llevan a cabo tanto un bando como otro. Es cierto que el bando nacional, el bando de los golpistas, mata, asesina a muchas más personas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en la cifra. Pero es importante que conozcáis la figura de Queipo de Llano. Aquí os presento también, ¿vale? Una fotito del madrileño, el gobierno que defendía el gobierno de la República. Una cosa que también se tiene que quedar bastante clara es que evidentemente los nacionales, ¿vale? Los golpistas, van a tener un ejército más profesionalizado, ¿vale? Porque parte del ejército que pertenecía leal a la República, digamos que abandona la República y se unen al golpe, ¿vale? Por lo tanto, va a ser un ejército más profesionalizado. En cambio, la República lo que va a hacer es entregarle armas a los obreros, y entonces no existe esa profesionalización que al fin y al cabo luego en el campo de batalla pues se nota, ¿vale? Aquí tenemos a Mola, a Franco y a Calvancanti en Burgos, ¿vale? Que la ciudad de Burgos será la sede de la Junta de Defensa Nacional. Por recordaros que Burgos queda en manos nacionales, ¿vale? Fijaros, aquí es donde el gobierno de los golpistas, el gobierno nacional, una vez que se lleva a cabo la guerra civil, ¿vale? Establece el gobierno aquí. Aquí tienen el gobierno los golpistas y en Madrid tiene el gobierno los republicanos, ¿vale? Ya empieza ese conflicto que durará toda la guerra civil. Continuamos. Bien, a mí esta frase me gusta mucho, ¿vale? Fue en España de Albert Camus. Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y, aún así, sufrir la derrota. Que la fuerza puede vencer al espíritu y que hay momentos en que el coraje no tiene recompensa.
Esto es sin duda lo que explica por qué tantos hombres en el mundo consideran el drama español como una tragedia personal, haciendo alusión a la derrota que sufre la República, aun siendo un gobierno que había votado el pueblo, ¿vale? La mayor parte de la población. Supongo que esta foto la habéis visto, ¿no? Muerte de un miliciano de Robert Capa. Es una foto, vamos, brutal, ¿vale? Y muy característica y muy conocida en todo el mundo, ¿vale? Muerte de un miliciano. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo incide el contexto internacional en la guerra civil, ¿vale? Esto es muy importante. Esto es bastante importante, ¿vale? Evidentemente, la República va a solicitar cuando el golpe de Estado se lleva a cabo, fracasa y empieza la guerra civil, la República va a empezar a solicitar el apoyo de las potencias democráticas, evidentemente, como Gran Bretaña o Francia, ¿vale? Pero evidentemente no halló la respuesta esperada. Sin embargo, los golpistas o los sublevados sí encontraron desde el primer momento el apoyo de la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler. Y esto va a decantar bastante la balanza de, digamos, de llevar la iniciativa en la guerra civil. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Gran Bretaña y Francia? Fijaros, crearán el Comité de No Intervención. ¿Para qué? Para evitar la extensión del conflicto hacia Europa y que se viesen implicados más potencias europeas. Por lo tanto, ellos crean el Comité de No Intervención y deciden no intervenir. ¿Vale? Fijaros, se prohíbe la exportación de España armas y material de guerra, a pesar de que intervienen Alemania, Italia y la URSS, pero ahora veremos cómo ellos, Alemania, Italia y la URSS sobre todo, sí apoyan a los diferentes bandos en la guerra civil, a pesar de que participan en el Comité de No Intervención. Si Gran Bretaña y Francia hubiesen decidido participar en el conflicto, evidentemente la guerra civil hubiese tenido otro desenlace, seguro, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis una imagen de la ayuda internacional a los sublevados, la Alemania de Hitler, la Italia fascista y Estados Unidos con material, ¿vale? Fijaros la gran cantidad, fijaros 19.000 tropas y 70.000 y 73.000 Italia. Y esto es importante, los aviones que os comenté antes que llevaron pasajeros, bueno, soldados de África a la península también muy importante. Y también la famosa Legión Cóndor, ¿vale? De aviones alemanas, que ahora veremos lo que hace, la devastación que crea. Aquí tenemos Legión Cóndor, aquí tenemos la Guardia Mora, estos son la escolta personal de Franco, ¿vale? Que pertenecían a soldados africanos del norte de África, de Marruecos, vamos. Ayuda italiana. Y aquí tenemos la ayuda internacional de la República. Fijaros la diferencia, ¿veis la decantación del conflicto? Fijaros, es brutal. La Unión Soviética es la única que intenta apoyar a la República. Francia ya lo hace, pero muy, muy, muy a lo último. La diferencia es brutal. ¿Vale? Y luego aquí destacar que esto para mí es una de las cosas que más me sorprende de la guerra civil, las famosas brigadas internacionales, ¿vale? Eso es un cuerpo de voluntarios de en torno a hasta 70 países participaron, ¿vale? Un cuerpo de voluntarios que lo que querían era intervenir en el conflicto apoyando a la República, porque ellos pensaban, fijaros la mentalidad de la época, que se debía combatir el fascismo, ¿no? Es cierto que la mayor parte de las brigadas internacionales, que recordad es un cuerpo de soldados voluntarios de diferentes países, ¿vale? Y que apoyarán a la Segunda República. Stalin, pues, los famosos tanques soviéticos que envía Stalin a la península, etc. ¿Vale? Aquí tenemos las brigadas internacionales, este es el símbolo de las brigadas internacionales, ¿vale? Y ya vamos a entrar en las diferentes fases de la guerra, ¿vale? Normalmente las fases de la guerra se suelen diferenciar, ¿vale? Esta es la más común, aunque hay varias, pero bueno, los objetivos son los mismos. Las fases de la guerra se suelen diferenciar según los objetivos que tenía el bando nacional, ¿vale? Ahora voy a empezar a hablar ya de bando nacional, que son los golpistas, y de bando republicano, ¿vale? Que es el gobierno legítimo de la República. Aquí tenemos las 4 fases donde se suele dividir, ¿vale? La primera fase, la conquista de Madrid, o lucha de Madrid.
El plan de los sublevados era principalmente conquistar Madrid de la forma más rápida posible. ¿Por qué? Porque allí en Madrid es donde estaba el gobierno republicano, ¿vale? Eh, Fijaros, la intención era, evidentemente, entrar por aquí, cruzar a Andalucía Occidental y conquistando Badajoz por la Ruta de la Plata famosa, ¿vale? Y llegar a Madrid. Y mientras Mola, desde aquí, llevaría su propio ejército hasta Madrid y aquí, pues llegar al objetivo de conquistar Madrid, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en noviembre de 1936 las tropas franquistas van a empezar ya a intentar asaltar Madrid. Aquí tenéis el lema de los republicanos en Madrid, de la famosa Dolores Ibarruri. No pasarán, ¿vale? En Madrid habrá diferentes conflictos, ¿vale? Lo más importante es la batalla del Jarama y la batalla de Guadalajara. Es cierto también que en esta primera fase ya el gobierno de la República se traslada de Madrid a Valencia, ¿vale? Porque fijaros que aquí estaría un poco más seguro, van a empezar ya también a llegar las primeras brigadas internacionales, etcétera, ¿vale? Aquí os tengo a Dolores Ibarruri, ¿vale? Que fue la primera secretaria general de la historia del mundo, que mujer de un partido político, ¿vale? Era miembro del Partido Comunista de España. Vale, entonces, el objetivo era, una vez que el golpe de Estado se crea en África, cruzan el estrecho, llegan a la península, el objetivo es avanzar completamente hacia Madrid, ¿vale? Una vez que van llegando hacia Madrid, bueno, conquistando tampoco es la palabra, ay, perdón, van avanzando, ¿vale? Van haciéndose con diferentes territorios, esas son las tropas de Franco, y por aquí llegarían las de Mola, ¿vale? Y aquí el objetivo es la toma de Madrid. Aquí empezarán los primeros conflictos importantes, la batalla de Brunete, Jarama y Guadalajara, ¿vale? Todos esos intentos de hacerse con Madrid por parte de los sublevados fracasarán, ¿vale? Madrid logra resistir. Habrá un momento de avance, retroceso, pero Madrid resiste republicana. Entonces ya los objetivos de los sublevados cambian, ¿vale? Fijaros que antes era este el objetivo. Pues ahora el objetivo pasa de controlar Madrid a controlar el norte. Esta pequeña franja que está un poquito más clarita, ¿vale? Será el siguiente objetivo una vez que fracasa controlar Madrid. Es la campaña del norte o controlar el norte, ¿vale? Ante el fracaso de Madrid, Franco va a empezar ya a cambiar de estrategia. Se elige el ataque al norte. El 19 de junio de 1937, Franco conquista Bilbao, cae Bilbao, Santander, y Asturias. Y aquí, en esta segunda fase donde se vive uno de los episodios más trágicos, ¿vale? De la historia. Que por cierto es el primer bombardeo que se realiza con aviones el primer bombardeo desde el aire, es decir, con aviones sobre población civil, que es el famoso bombardeo sobre Guernica, ¿vale? Lo realiza la Legión Cóndor que os comenté antes. Y de ahí, de este bombardeo, nace la obra de arte de Pablo Picasso del Guernica, ¿vale? Esto fue una masacre, pues imaginar una ciudad bombardeada desde el cielo por aviación alemana y aviación italiana, ¿vale? Hubo en torno a 100, entre 300 y 300 víctimas. Pero es que en el sur hay otro Guernica, pero lo que pasa es que él no se comenta mucho, no tiene la misma impacto que tiene el bombardeo de Guernica, pero es la famosa desbandada, ¿vale? La desbandada. ¿Qué ocurre aquí? Fijaros, aquí Málaga habría logrado resistir, ¿vale? Málaga seguía siendo republicana. ¿Qué ocurre? Que cuando ya deciden desistir del ataque de Madrid, acordaros que deciden marcharse hacia controlar el norte, pero también controlar hacia el sur. Entonces, algunas tropas sublevadas ya controlan Málaga. ¿Qué hace la población republicana de Málaga?
fijaros, se empieza a dirigir hacia aquí, por la carretera de la costa, para entrar en territorio republicano. Y aquí, en ese traslado de población, ¿vale?, ocurre esta famosa desbandada. ¿Qué es lo que es? Es que desde el aire y desde el mar, tanto aviones como barcos, se bombardeó a población civil que iba en su traslado desde Málaga a zonas republicanas. ¿Vale? En definitiva, masacre y masacre, que es lo que hemos hablado antes de las diferentes fases de exterminio que querían llevar a cabo los golpistas. ¿Vale? Tercera fase, una vez que ya se controla el norte, fijaos la tercera fase. Estamos en torno a diciembre de 1937 y febrero de 1938. Fijaros, ya toda esta parte pertenece a los sublevados, ya toda esta parte es nacional, ¿vale? Por lo tanto, se ve como ya la Segunda República, el gobierno vaya reculando, ¿no? Ya el territorio republicano se va reduciendo. Aquí destacan principalmente la batalla de Teruel, ¿vale? Y la batalla del Ebro, son las más significativas y las más importantes, ¿vale? Hasta aquí, ya una vez que se controla el Ebro, ¿vale? Que eso lo vamos a ver ahora. ¿Ves? Una vez que se controla, los nacionales se hacen con la zona del Ebro, fijaros que ya la zona republicana queda dividiendo, entonces ya el fin de la Segunda República se ve cada vez más. ¿Vale? Aquí yo tengo una evolución de las fases de la guerra. Ya el siguiente objetivo era Cataluña, ¿vale? En 1938. Barcelona caerá el 26 de enero de 1939 y una vez que cae Barcelona, ya el siguiente objetivo es Madrid y toda esta parte de Valencia. Acordaros que el gobierno seguía estando aquí en Valencia, que se había trasladado, ¿vale? Ya la zona republicana que queda en 1939 es esta, ¿vale? Zona de Valencia, zona de La Mancha, Madrid y un poco de Almería, ¿vale? En marzo, pues ya el fin de la República se está viendo, ya está presente, ya está latente. Aparecerá el general Casado, que eso lo veremos ya un poco más adelante, que da un golpe de Estado dentro del propio gobierno de la República, algo incongruente, pero fue lo que pasó, ahora veremos el porqué, ¿vale? Y decide o solicita una paz honrosa a Franco, ¿vale? Franco la deniega, porque acordaros el objetivo de Franco cuál es. El objetivo de Franco es una rendición incondicional y la entrega de todas las armas, por lo tanto el conflicto continúa. Y ya el 28 de marzo de 1939 las tropas de Franco entrarán en Madrid, ¿vale? Y en los días posteriores se ocupará toda la zona mediterránea, es decir, ya la Segunda República ha caído. Y el 1 de abril Franco firmará en Burgos, acordaros que Burgos era la capital del gobierno nacional, el gobierno de los sublevados, firmará su última parte de guerra que decía en el día de hoy. Aquí lo tengo. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo ha alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Firmado el generalísimo Franco, 1 de abril de 1939. Fin a la guerra. Hay un desfile de la victoria y un exilio de republicanos. ¿Un exilio de republicanos a dónde? Ese exilio de republicanos será principalmente a Francia, ¿vale? La mayor parte de los exiliados republicanos marcharán a Francia y otra mitad pues marcharán en torno a México y a Argentina, ¿vale? Que fueron acogidos por los gobiernos de allí. Evidentemente marcharon trabajadores al exilio, marcharon mujeres, marcharon niños, que ahora los veremos, marcharon científicos, intelectuales. Acordaros el vídeo con mandé de Federico García Lorca, que lo asesinan en Granada. En definitiva, exilio republicano. Es cierto, muchos de estos republicanos que se exiliaron en Francia van a fallecer en la Segunda Guerra Mundial, porque acordaros que Francia participa en la Segunda Guerra Mundial, y van a combatir frente a los alemanes. Es decir, vienen de una guerra civil, se marchan a Francia al exilio y se apuntan
para seguir combatiendo del lado francés contra el fascismo de la Alemania nazi, ¿vale? Y muchos otros fueron capturados por los nazis y acabarán en campos de concentración, como por ejemplo el de Mauthausen. Por ejemplo, de aquí de Arcos, tres personas murieron en los campos de concentración de Mauthausen, ¿vale? En definitiva, horror. Hemos visto la evolución militar. Ahora vamos a ver un poco la evolución política, ¿vale? Yo prefiero hacerlo con esto. Esto me parece bastante claro. Aquí tenemos la evolución política en la zona republicana. El golpe de Estado evidentemente va a provocar en la España republicana un derrumbe del poder legal. Va a empezar a tambalearse, ¿vale? El gobierno republicano de José Giral, ¿vale? Ya que Casares Quiroga, nada más que estalla la guerra civil, pues dimite, lo sustituye Martínez Barrio, pero también dimite rápidamente. Entonces, realmente quien toma el mando al inicio de la guerra civil es José Giral. Aquí ya veremos el primer error, ¿vale? José Giral, desbordado por el poder popular, ya tiene que entregar las armas a las milicias de los partidos y sindicatos, es decir, a los trabajadores, ¿vale? A los que pertenecían a los partidos políticos y sindicatos de izquierda, que empiezan a organizarse en columnas de voluntarios, ¿vale? No hay un ejército común como lo hay en el bando nacional, sino que son columnas de voluntarios, lo que se conoce como batallones de voluntarios, ¿vale? El poder del Estado prácticamente se desplomó, fue sustituido por organismos revolucionarios, surgen consejos, comités, juntas. En definitiva, hay cierta desorganización, ¿vale? Y también empieza aquí a aparecer parte de la represión por parte del bando republicano. Es importante también entender que, eh, digamos que las milicias y los sindicatos no solamente van a llevar a cabo la lucha contra la guerra, sino que van a aprovechar para colectivizar tierras y empresas. En definitiva, van a luchar contra los que han dado el golpe de Estado, contra los sublevados, pero por otro lado van a llevar a cabo como una revolución social. Es algo muy complejo, pero quedaros con eso. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En septiembre de 1936 esto ya es inaguantable, ¿vale? Una vez que se traslada el gobierno de la República a Valencia, hay un cambio de gobierno, ¿vale? El 5 de septiembre concretamente se hace con el poder, de 1936 hablo, se hace con el poder Largo Caballero, que pertenecía al sindicato UGT, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el Largo Caballero? Va a intentar poner un poco de orden, estabilizar un poco la situación. Va a eliminar todas esas juntas y comités, ¿vale? Que os comenté antes, y va a crear, o va a intentar crear, un ejército popular, ¿vale? Con cierto orden y jerarquía, ¿vale? Eso es importante. Pero evidentemente va a seguir habiendo divisiones políticas internas. Y al igual que ocurrió en la Segunda República, eh, esas divisiones, acordaros que por ejemplo, con los sucesos de Casas Viejas, parte de sindicatos, de partidos políticos que habían apoyado a la República se desvinculan, pues en plena guerra civil va a ocurrir eso, ¿vale? Por los diferentes objetivos que se marcan los partidos y los sindicatos de izquierda, ¿vale? Concretamente, en mayo de 1937, en Barcelona, los anarquistas van a realizar diferentes colectivizaciones, ¿vale? Cuando hablo de colectivizar algo, es hacerse con el poder de algo, ¿vale? Para repartirlo entre todos los participantes del sindicato, ¿vale? Y esto llevará a que anarquistas y el POM, el Partido de Orientación Unificada Marxista, se van a enfrentar al propio gobierno de la República, ¿vale? Y este conflicto, fijaros, es que para que veáis, estamos en plena guerra civil, es decir, el gobierno republicano está luchando contra los sublevados y dentro del gobierno republicano hay una lucha más, hay un conflicto más entre anarquistas y POUM, que llevan a cabo la colectivización en Barcelona, y el propio gobierno
de la República. Cuesta entenderlo, pero es así, ¿vale? Cuesta entenderlo, evidentemente, porque siempre todos los años me dicen lo mismo los niños. ¿Y por qué no lo usaron primero para combatir a los golpistas y luego ya hacen la revolución, hacen lo que quieran? Pero eso ya os digo, es política de izquierda, son diferentes objetivos revolucionarios, todo ahí fluye, ¿vale? Acordaros que los anarquistas y los socialistas, aunque los dos apoyan, digamos, a la clase trabajadora, pero tienen objetivos muy distintos. Por todo eso desemboca y va a aparecer latente en plena guerra civil, ¿vale? Vuelvo a repetir, algo incongruente, pero es lo que ocurrió. Una película que os he puesto antes que refleja muy bien este conflicto, ¿vale? Este conflicto de mayo de 1937 de Barcelona es la de Tierra y Libertad. Si la veis, os vais a sorprender porque refleja muy bien este conflicto entre anarquistas y POUM contra el gobierno de comunistas y socialistas de la República, ¿vale? En definitiva, estos conflictos de Barcelona, digamos que crearán una mala reputación para Largo del Caballero, que era el presidente, porque como que no supo actuar bien, total, dimite, ¿vale? Manuel Azaña lo hace dimitir. Y aparece en el gobierno Juan Negrín, ¿vale? Juan Negrín intenta resistir este nuevo gobierno, pues va a dar prioridad, que lo comenté antes, al esfuerzo militar, va a intentar abandonar un poco esa colectivización, pero evidentemente, fijaros la época ya que estamos, en mayo de 1937 está claro que ya el Ejército Nacional estaba avanzando bastante, ¿vale? Entonces, ante la dificultad de frenar a las tropas franquistas, va a intentar establecer una salida negociada con Franco, que son los famosos 13 puntos de Negrín, que son los que os pongo aquí, ¿vale? Aquí, fijaos lo que se establece, son 13 puntos que establece Negrín para llegar a un acuerdo, ¿vale? Con Franco. Ciertamente, Negrín lo que quiere es seguir resistiendo, ¿vale? Es decir, él no quiere poner punto y final al conflicto. Él aporta esta solución, este 13 puntos, para llegar a un acuerdo con Franco y poner fin al conflicto, bien. Pero realmente él quiere como alargar un poco el conflicto porque él conoce el contexto internacional y él cree que va a haber una Segunda Guerra Mundial, que fue lo que pasó, y entonces digamos que él lo que quería, ¿vale? Es enlazar este conflicto español con una previsible guerra en Europa, que al final ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Pero finalmente Francia y Gran Bretaña acaban reconociendo al gobierno de Franco, así que todo esto es inútil, ¿vale? Hasta este punto llegamos y ocurre esto, lo que os comenté antes. El golpe de estado del coronel Casado, ¿vale? Este golpe de estado es contra la República, contra el gobierno de la República. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Negrín, digamos que va a haber dos facciones, ¿vale? Una facción que lo que quería era continuar con la guerra y otra facción que era poner fin a la guerra, llegar a un acuerdo de paz, ¿vale? No se ponen de acuerdo y finalmente Segismundo Casado, que es el coronel Casado, da este golpe de estado para hacer triunfar su visión, que era la de poner fin al conflicto. Una vez que produce el golpe de estado, se va a constituir el Consejo Nacional de Defensa, que empieza a entablar negociaciones de paz con los franquistas, pero acordaros lo que mencioné antes, Franco rechaza cualquier acuerdo que no lleve unida la rendición incondicional, ¿vale? Pero evidentemente ya sabemos lo que desemboca. Desembocará en que el 1 de abril ya se pone fin a la guerra, ¿vale? ¿Es un poco complejo la evolución política de la zona republicana? Sí. Quedaros con lo fundamental, ¿vale? Con los cambios, los diferentes líderes. Importante que Giral entrega las armas a los sindicatos y a los obreros. Hay un poco de desorden. Luego Largo Caballero intenta crear un ejército unido. Ocurren los acontecimientos de mayo de 1937. Juan Negrín, los 13 puntos, el golpe de Estado, en definitiva. Con esas cositas, ¿vale?
Y ahora vamos a ver la parte sublevada, la parte nacional o la parte franquista, la España de Franco, ¿vale? Lo que él quería constituir. Quería constituir un Estado totalitario, donde el ejército fuese el pilar básico, ¿vale? Evidentemente apoyado en la Iglesia y en la falange. Acordaros que os comenté antes que cuando Franco da el golpe de Estado, en Burgos se crea la Junta de Defensa Nacional, que es como el gobierno de la parte nacional contrario a la República, presidida por Cabanella, que era uno de los líderes de la conspiración, acordaros. Decreta suspensión de la Constitución, prohíbe todos los partidos y paraliza la reforma agraria. Importante, en octubre de 1936, es decir, apenas 3 meses de haber iniciado la guerra civil, Franco es elegido ya como generalísimo, ¿vale? Jefe supremo de todos los ejércitos y del gobierno español. Además, acordaros que uno de los objetivos es prohibir todos los partidos políticos y se crea un decreto ley de unificación de partidos por el que se unirán Falange Española y tradicionalistas de la JONS, ¿vale? Falange Española, que era un partido, los tradicionalistas, que eran los carlistas, que era otro partido, y la JONS, que era otro partido, pues se van a unir en un partido único. Acordaros que en las dictaduras siempre hay un partido único. Acordaros con el fascismo, con el partido fascista, o en la Alemania nazi, con el partido nazi. Pues en este caso, en la España franquista, el partido único será Falange Española Tradicionalista y de la JONS, ¿vale? Por eso se crea el decreto de unificación, conocido también como FED de la JONS, ¿vale? También puede ser. Pues eso es lo que llevará a cabo la España de Franco, eso es lo que llevará a cabo Franco. Acordaros que uno de sus objetivos es la limpieza de España a través de destierro, prisión, asesinatos, fusilamientos, etcétera, ¿vale? Los símbolos del bando nacional serán la camisa azul, que representa a Falange, la boina roja, que representa a los tradicionalistas, a los carlistas, y el saludo fascista, que representa a la JONS, ¿vale? Estos tres símbolos representan la unificación de los tres partidos, ¿vale? Aquí no vamos a entrar ya tampoco mucho, ¿vale? Franco se convierte en jefe del Estado y según los nacionales, el primer gobierno de Franco no comienza una vez que acaba la guerra civil, sino durante la guerra civil, en enero de 1938, donde Franco se proclama jefe de Estado y del gobierno. En definitiva, en la guerra civil en España hay dos gobiernos, por un lado en la zona sublevada y por otro en la zona republicana, ¿vale? Bueno, ya hemos visto la evolución y ahora vamos a la represión y las víctimas de la guerra, ¿vale? Evidentemente la represión va a ser en los dos bandos, ¿vale? En el bando de los sublevados va a ser llevada a cabo por las autoridades militares, ¿vale? Una vez que se produce el golpe, todos aquellos que estén en zona nacional y que hayan pertenecido a partidos de izquierda o que vayan en contra del ideario nacional van a ser o torturados, o asesinados, fusilados, etcétera. En espera murieron bastante, ya os lo enseñaré, ya os lo mostraré, ¿vale? Las mujeres republicanas también serán represaliadas, ¿vale? ¿Qué era lo más común? Lo más común que hacían los golpistas con las mujeres era raparlas, era hacerla beber aceite de resino, que eso creaba un malestar impresionante. Las hacía desfilar también por los pueblos y las ciudades con una banda de música para que todo el mundo la señalaran como que eran republicanas o eran de la España roja, ¿vale? En definitiva, maldades y horrores, ¿vale? Aquí os presento una fosa común, ¿vale? Concretamente la de Puerto Real, ¿vale? Fijaros cómo fusilan, ¿no? Lo que hacían era, por ejemplo, sobre todo en los pueblos, ¿no? Si tú habías pertenecido a la CNT, por ejemplo, que era el sindicato anarquista más común aquí en Andalucía, y nos habías huido, una vez que los nacionales o los golpistas se controlaban la zona, pues iban a tu casa, te sacaban de tu casa y o te fusilaban en la puerta o te llevaban al cementerio, como en este caso, o a un agujero que abrían en el suelo, una fosa, te pegaban un tiro y caías hacia atrás. De ahí la irregularidad de los cuerpos,
¿vale? Cuando veáis una fosa con los cuerpos irregulares, es decir, que no están ni en horizontales todo, que no está hecho con intención, sino que aquí se ponían, le pegaban el tiro y como cayesen así se quedaban, aleatoriamente, ¿vale? Pues eso es una fosa común probablemente de una guerra o de la guerra civil concretamente. Fijaros todos los cuerpos que hay ahí, ¿vale? Todos esos eran republicanos, que cuando los nacionales llegan a Cádiz, concretamente a Puerto Real, pues a todos los que no habían huido y pertenecían o tenían dudosa pertenencia a partidos de izquierda, sindicatos o lo que sea, pues fusilados, ¿vale? Los republicanos hemos visto como también en la fase del gobierno de José Giral empiezan a ejercer una represión, ¿vale? El famoso terror rojo, pero sobre todo en el primer año de la guerra, no toda la guerra, ¿vale? Como hicieron los golpistas. Incendian iglesias, asalto a prisiones, los famosos paseos, ¿vale? De Paracuello y de Torrejón. ¿Qué es lo que eran los paseos? Pues nada, pues los sacaban de la cárcel y le decían que lo iban a trasladar a otra y en el propio traslado de la cárcel al camión, pues lo fusilaban, ¿vale? Hubo fusilamientos en ambos bandos, pero es cierto que el bando golpista, el bando sublevado, fue mucho más brutal y luego ya en la dictadura ni te cuento, ¿vale? Federico García Lorca, ¿vale? Aquí tenéis un poema de Machado, a Federico García Lorca, que fue fusilado en Granada y todavía se desconoce el paradero de su cuerpo. La Iglesia evidentemente va a apoyar el golpe, ¿vale? Aquí os voy a resumir un poco la postura de la Iglesia, porque acordaros que la República separa, sobre todo durante el bienio reformista y el Frente Popular, ¿no? Va a separar a la Iglesia del Estado, por lo tanto, evidentemente la Iglesia va a apoyar el golpe, ¿vale? Los refugiados y los exiliados ya los he mencionado antes, ¿vale? Ronda el medio millón. De aquí saltan los famosos niños de Rusia. Hay muchos documentales. Están los niños de Rusia, están los niños de Guernica, que son niños del País Vasco republicanos que las familias los mandan en barco hacia Gran Bretaña, quiero recordar que era. Como estos niños de Rusia, estos niños de la República, como la URSS apoyó a la República, entonces digamos que acogió a estos niños. Como estos niños, una vez que estaban en Rusia, volvieron a sufrir la Segunda Guerra Mundial y muchos de ellos murieron en la Segunda Guerra Mundial a pesar de que eran niños. ¿Vale? Pues acordaros que la Segunda Guerra Mundial comienza justo cuando acaba la Guerra Civil. ¿Vale? Consecuencias de la guerra. Aparecerá un estado totalitario, un estado fascista en su inicio, que es la dictadura de Franco, ¿vale? Donde fijaros, acordaros el objetivo de la conspiración, suspender el Parlamento, suspender la Constitución, abolir las libertades, etcétera. ¿Consecuencias en cuanto a pérdidas humanas? Pues fijaros, aquí os he puesto una tablita, ¿vale? Por parte republicana mueren pues en torno a medio millón de personas, ¿vale? Y por parte sublevada mueren 221.000. Fijaos la diferencia de la represión que sufre, ¿vale? Muertos por penalidades, fijaros, es brutal. Luego los exiliados, ¿vale? En torno a 13.000 niños se ven exiliados. Y luego las pérdidas económicas y materiales, pues podéis imaginaros, ¿no? Destrucción de vivienda, de campos de cultivo, se arruina el país, todo, ¿vale? En definitiva, una guerra es un conflicto que no se debe repetir. Y me gusta a mí terminar con este discurso de Manuel Azaña, fijaros. Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe. Sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones que se acordarán. Si alguna vez siente que le hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección, la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían con los destellos de su luz tranquila y remota como la de una estrella el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Pues nada,
ya con esto termino el tema de la guerra civil. Me he extendido demasiado, pero hoy lo he intentado, de verdad que lo he intentado sintetizar mucho, ¿vale? Y nada, espero que os sirva el vídeo. Un saludo.